Hoy vamos a utilizar el modelo dinámico que ya calculamos para poder diseñar los controladores para poder imponer una condición de operación deseada al convertidor. Entonces, si ustedes recuerdan bien, ese modelo lo dividimos en dos partes, que era una función de transferencia que parte o toma el ciclo de trabajo y nos genera la componente de la tensión de salida que depende del ciclo de trabajo. Y la otra parte que toma la tensión de entrada, esta tensión de acá, y nos genera la tensión de salida o la componente de la tensión de salida que depende de la tensión de entrada. Y la suma de esas dos componentes pues nos da como tal la tensión de salida. Recuerden que estábamos hablando de un convertidor BAC, que fue el que usamos como ejemplo, y recordando que esta función de transferencia, pues lógicamente es la que nos da la componente de tensión de salida con respecto al ciclo de trabajo, y esta función de transferencia nos da la componente de tensión de salida con respecto a tensión de entrada. Y entonces ya lo que debemos hacer allí es diseñar un controlador. Vamos a usar un controlador típico lineal, básicamente un controlador PI o PID o proporcional lineal, para regular, en este caso, para este ejemplo que estamos haciendo, la tensión de salida, porque recuerden que esa fue la que definimos como nuestra salida del convertidor, la tensión, pero también pudimos haber definido como salida la corriente o la potencia o la impedancia de entrada. Cualquier otra condición pudimos haberla definido como salida de nuestro modelo. En este caso nosotros definimos como salida la tensión de la carga, porque nuestro objetivo lo definimos como regular la tensión en una carga, o sea que partíamos de una fuente de 12 volts y queríamos suplir una carga siempre con 12 volts, y la idea es que se pueda suplir esos 12 volts independiente de la impedancia de la carga. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en un radio, ¿cierto?, que requiera 6 volts, para este caso, un radio que requiera 6 volts. Si se sube el volumen al radio, significa que el radio consume más corriente, es decir, esta impedancia se reduce. Pero nuestro sistema de control debe garantizar que el radio reciba los 6 volts, independiente de si esa impedancia crece o si esa impedancia decrece. Asimismo, a medida que va operando el convertidor, la tensión en la batería pues se va descargando, porque vamos extrayendo potencia de la batería para poder alimentar la carga. Entonces, pues lo que debemos esperar es que la tensión en esta batería se vaya reduciendo. Pero el sistema de control de nuestro convertidor lo que debe hacer es garantizar que aun cuando esa tensión se reduzca, la tensión en la carga sea la misma. Es decir, necesitamos un sistema de control que vaya ajustando el ciclo de trabajo de forma automática para siempre garantizar las condiciones de operación requeridas por la carga, independiente de si hay un cambio en la impedancia de la carga o si hay un cambio en la tensión en la entrada. Debemos tener en cuenta que, en todo caso, pues el modelo que diseñamos es un modelo en un punto de operación, alrededor de una condición estacionaria de operación. Es decir, no podemos esperar que el controlador funcione de una forma perfectamente acertada si nos alejamos mucho del punto de operación. O sea, el modelo que diseñamos y el controlador que vamos a diseñar, tenemos que recordar que están diseñados alrededor de un punto de operación. Es decir, si nos alejamos mucho de ese punto de operación, pues el controlador ya no se va a desempeñar según lo que tenemos esperado, y eso, su principal condición se debe a que el modelo ya no va a ser válido si nos alejamos mucho del punto de operación. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son las condiciones con las cuales vamos a diseñar el controlador, es decir, cuáles son las características de diseño del controlador. Entonces, existen muchas formas para diseñar ese controlador. Por ejemplo, miremos esta respuesta que tenemos aquí. Es una respuesta típica al escalón de un sistema de segundo orden. Entonces, una de las características típicas que se define para poder especificar el desempeño de un sistema es, por ejemplo, el sobrepaso máximo o maximum overshoot. Ese sobrepaso máximo siempre queremos que sea pequeño, ya que, por ejemplo, supongamos que tenemos este transitorio en la tensión de la carga
donde esta es la tensión de estado estacionario que deseamos, supongamos 6 volts, lo que esperamos es que al existir un transitorio y que el controlador tenga que responder ante ese transitorio, lo que sucederá es que en algún instante de tiempo la tensión sobrepasará esa tensión de referencia que yo deseo, esa tensión de estado estacionario que deseo obtener. Y eso es lo que se conoce como el overshoot o el sobrepaso máximo. Ya que debido a que el controlador está inyectando más energía al sistema para poder llevarlo desde este punto inicial hasta este punto final, pues lo que va a suceder es que se vaya a pasar de este nivel, ¿no? Se vaya a pasar de ese nivel y entonces nos pueda generar un sobrepaso, es decir, una tensión mayor a la deseada. Y obviamente queremos que ese sobrepaso sea pequeño, por ejemplo, para el ejemplo de nuestro caso, porque un sobrepaso muy alto, por ejemplo, puede quemar la carga. Supongamos que ese es el radio de 6 volts, y si este sobrepaso llega hasta 12 volts, pues seguramente se destruirá el radio porque le estaremos imponiendo una tensión mucho mayor a la que él puede soportar. Entonces, por ejemplo, este valor lo queremos tener muy pequeño. Un valor que pues típicamente se considera aceptable, es un valor del 5%, pero eso lógicamente depende de la carga. Habrán cargas que le pueden soportar a ustedes sobrepasos del 10% sin mayor problema o del 20% sin mayor problema, pero habrán cargas que no podrán soportar sobrepasos mayor, por ejemplo, el 1%. Entonces todo depende de la carga en particular. Entonces eso es muy importante tenerlo claro, porque las características de desempeño del controlador siempre serán impuestas por la necesidad de la carga. Es la carga la que nos impone estas características. Si la carga puede soportar un sobrepaso máximo del 10%, pues me lo puedo permitir. Pero si la carga puede soportar un sobrepaso máximo del 1%, no me puedo permitir más allá del 1%. Entonces esa es una de las características que se puede utilizar para el diseño del controlador. Asimismo está el tiempo de estabilización. El tiempo de estabilización, o setting time, también como se le conoce en inglés, es el tiempo que se demora el controlador en llevar el sistema desde el inicio de la perturbación hasta cuando entra en una banda aceptable de operación, o sea, una banda aceptable de oscilación. En muchos sistemas, la oscilación que se tiene después de una perturbación puede demorar mucho tiempo en desaparecer, ¿no? Pero siempre y cuando esta oscilación esté constreñida dentro de un rango aceptable, pues entonces se considera que el sistema ya está en estado estacionario, el sistema ya está estable, ya que está dentro de una banda en la cual la carga puede funcionar sin mayor problema. Esas bandas tienen muchos valores y se definen dependiendo nuevamente de la aplicación. Por ejemplo, en los textos clásicos de control usted podrá encontrar que existen bandas del 10%, es decir, 10% por encima, 10% por debajo, y donde se acepta esa banda, o siempre que el sistema esté dentro de esa banda de más o menos el 10%, se considera que ya está en una condición de operación estable. Existen también bandas del 5%, del 2%, del 1%. La banda más típica que se suele aceptar es la banda del 2%. También tenemos otro parámetro que se conoce como el tiempo de levantamiento o rising time, y es el tiempo que se demora, típicamente se mide como el tiempo que se demora en llegar desde el 10% hasta el 90% del valor final. Entonces, por ejemplo, si arrancamos desde 0 y queremos ir a VC, pues el rising time o tiempo de levantamiento será el tiempo que se demora en llegar desde 0.1 BC hasta 0.9 BC, ¿no? Y el rising time nos da una medida interesante porque nos dice qué tan rápido responde el sistema. Entonces, si tenemos un tiempo de levantamiento muy corto, sabemos que el sistema responde muy rápido. Pero si tenemos un tiempo de levantamiento muy largo, pues lo que sabemos es que el sistema responde muy lentamente. Y habrán cargas que pueden soportar tiempos de levantamiento muy cortos y habrán cargas que puedan soportar tiempos de levantamiento muy largos. Por ejemplo, un microprocesador requiere tiempos de levantamiento muy altos, ya que si se queda durante mucho tiempo sin energía, pues entra en un modo de reset y entonces vuelve a arrancar todo el sistema y es equivalente a que el computador se reiniciara. Pero, por ejemplo, un motor de DC pues puede admitir tiempos de levantamiento largos. Lo único que va a suceder es que pues, se demora más en operar
en llegar a la velocidad nominal que queremos imponerle, pero aún así funciona, o sea, sigue operando correctamente. Entonces mire que esa definición de tiempo de levantamiento dependerá muy particularmente de la carga como tal. De hecho, como lo discutimos ahora, todos estos parámetros dependerán como tal de la carga. Entonces, existe otro parámetro que no lo vemos aquí, que lo vamos a ver ahora en la simulación, que se llama el ancho de banda. Es decir, el rango de frecuencia durante el cual, o el rango de frecuencia en el cual el sistema de control opera de una manera dinámica. A lo que me refiero es, si tenemos este rango de frecuencia o este comportamiento de nuestro convertidor, incluyendo el controlador, el ancho de banda esencialmente se mide cuando la ganancia de todo el sistema en lazo cerrado ha caído menos 3 decibeles. Y eso es lo que se conoce como frecuencia de corte, y este es nuestro ancho de banda del lazo cerrado. Es decir, nos provee la información de todo el espectro de frecuencia o la cantidad o el ancho de ese espectro de frecuencia en el cual el controlador y el sistema operan. Es decir, por encima de esa frecuencia el sistema ya prácticamente va a despreciar esas entradas o no las va a tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, como aquí lo que queremos hacer es regular nuestra tensión de salida, supongamos que quisiéramos imponerle una frecuencia sinusoidal a la salida. Supongamos que la carga que tenemos aquí es, por ejemplo, un bombillo de AC, el cual requiere una tensión sinusoidal para operar. Entonces, si le queremos imponer una frecuencia de oscilación a esa tensión que está en este valor, pues va a funcionar, ¿cierto? La tensión de salida puede imponérsele esta frecuencia porque está dentro del ancho de banda al cual puede responder todo el sistema controlador convertidor. Pero si lo que queremos hacer es imponerle esta frecuencia que está aquí, no va a funcionar correctamente, porque mire que se va a atenuar mucho. Toda esta atenuación va a suceder debido a que estamos por fuera del rango de ancho de banda o del rango de frecuencia a la cual puede responder el sistema. Entonces, este es otro parámetro que se suele utilizar mucho. Entonces, para el ejemplo que vamos a hacer acá, vamos a considerar dos parámetros. Rho, que es el amortiguamiento, y el ancho de banda de lazo cerrado. Entonces, ¿por qué el ancho de banda de lazo cerrado? Para los convertidores es muy útil utilizar este parámetro para los convertidores que se diseñan para operar con reguladores lineales. Es muy útil utilizar este parámetro porque yo sé que tengo una restricción de frecuencia en la validez del modelo. Si ustedes recuerdan, en el ejemplo de modelado que hicimos, nos dimos cuenta que nuestro modelo era válido aproximadamente hasta 20 kHz. Por lo tanto, no tiene sentido diseñar un controlador con un ancho de banda mayor a 20 kHz. Porque el modelo que estamos usando para diseñar ese controlador tiene un ancho de banda de 20 kHz. Por lo tanto, si diseñamos un controlador con un ancho de banda mayor a 20 kHz, esa diferencia entre 20 kHz y el resto de frecuencia al cual puede operar el controlador, pues en ese espacio vamos a tener una operación incierta. No vamos a saber qué sucede. No podemos predecir, no podemos diseñar la respuesta del sistema porque el modelo deja de ser válido. Es por eso que el ancho de banda del sistema de control siempre tiene que ser menor o máximo igual al ancho de banda que tiene el modelo. Lógicamente, siempre queremos que el ancho de banda del que el ancho de banda del controlador sea igual al ancho de banda del modelo, porque entre más ancho de banda tenga el controlador, más rápido responde. Es decir, mayor será puedo obtener un tiempo de estabilización menor, porque el sistema va a responder más rápido. Entonces siempre querré llegar al ancho de banda más alto que pueda yo tener. Siempre querré llegar al mayor ancho de banda de lazo cerrado que pueda tener. Y ese mayor ancho de banda o ese máximo ancho de banda de lazo cerrado siempre será el límite frecuencial del modelo. Es decir, la máxima frecuencia a la cual el modelo es válido. ¿De acuerdo? Miremos, por ejemplo, eso en la simulación para que lo recordemos. Entonces, esta es la simulación que vimos la vez pasada. Entonces, en azul tenemos el modelo
y en rojo tenemos la operación del circuito. Entonces observe que, por ejemplo, aquí en 100 Hz el modelo y el circuito son coincidentes, es decir, el modelo está representando de una manera acertada el circuito. Igual aquí, por ejemplo, hasta 1 kHz vemos que el modelo representa de una manera muy precisa el circuito. Hasta 10 kHz también, aquí vemos que toda esta zona está perfectamente representada. Hasta 20 kHz también vemos que está muy bien representada. Pero a partir de 20 kHz vemos que el modelo empieza, o el modelo sigue con una predicción lineal, pero el circuito empieza a diverger, porque aquí ya nos empezamos a acercar a la zona de la frecuencia de conmutación. Entonces vemos que nuestro modelo es como máximo válido hasta 20 kHz. Ahora, el amortiguamiento. Quiero que trabajemos con el amortiguamiento porque vamos a utilizar para el diseño del controlador la técnica del posicionamiento de polos y ceros en el lugar geométrico de las raíces. Entonces, para esa técnica de diseño es muy útil utilizar el amortiguamiento, ya que yo puedo medir de una manera muy específica, muy clara el amortiguamiento, como el ángulo de los polos con respecto al eje horizontal o al origen, ¿cierto? Es muy fácil medir el amortiguamiento. Entonces, yo suelo utilizar el amortiguamiento como una medida. Además, el amortiguamiento nos da una relación entre el sobrepaso máximo y el tiempo de levantamiento. Entonces, con amortiguamientos muy bajos voy a tener un sistema muy rápido, pero muy oscilatorio con sobrepasos muy altos. Y un sistema con un amortiguamiento muy grande, pues voy a tener sobrepasos muy bajos, pero respuestas muy lentas. Entonces requiere un balance entre ellas dos. Entonces, vamos a utilizar este amortiguamiento, ρ igual a 0.707. Y vamos a usar ese amortiguamiento porque nos provee el balance más óptimo entre entre maximum overshoot y tiempo de levantamiento. Y entonces lo que vamos a hacer es vamos a diseñar nuestro sistema de control en el lugar geométrico de las raíces. Lo que sabemos es que hacia la izquierda tenemos un sistema cada vez más rápido, es decir, mayor frecuencia, ¿no? Casi tenemos un sistema que está puesto aquí, que este es su polo, lo que sabemos es que es inestable, se hace inestable. Si tenemos los polos en este punto, pues sabemos que son oscilatorios, pero inestables. Estos polos que tenemos acá sabemos que son oscilatorios, pero estables, y si tuviéramos los polos acá, pues sabríamos que son sin oscilación y estables, o sea, una exponencial pura. ¿De acuerdo? Entonces, de entrada ya lo que sabemos es que nosotros queremos que nuestro circuito opere en esta zona, en la zona estable. Aquí es donde queremos que opere nuestro sistema, en la zona estable. Muy bien, entonces ya lo que tenemos que proceder es a diseñar un sistema de control con estas características. Y vamos a hacer eso utilizando una herramienta de MATLAB que se llama SISOTool, para poder diseñar una bucla típica de realimentación. Es decir, yo lo que voy a diseñar acá es un sistema de control, un controlador que me va a generar el ciclo de trabajo que yo necesito y me lo va a generar en función del error que hay entre la tensión que yo deseo imponerle a la carga, que es, voy a llamarla VR, y la tensión que tiene la carga como tal. Esta es nuestra bucla típica de realimentación que se ve en todos los cursos típicos de control. Y entonces lo que vamos a diseñar es este controlador, teniendo en cuenta que nuestro sistema va a tener una realimentación negativa y que voy a tener un voltaje de referencia. Y nuestro objetivo es que la tensión en la carga, que es la tensión en este condensador, esa tensión en la carga sea igual a la tensión en la referencia, independiente de si hay modificaciones en la carga o si hay modificaciones en la fuente. Ese es nuestro objetivo. Entonces, esto lo vamos a diseñar con una herramienta que se llama SISOTool. Veámosla en la simulación. Bueno, entonces aquí tenemos el archivo de simulación que trabajamos la vez pasada. Nosotros lo hemos trabajado hasta acá, hasta aquí, hasta este punto.
produciéndonos el modelo. Entonces ahora vamos a utilizar este modelo, el modelo que tenemos representado, la relación entre la tensión de salida o la tensión del capacitor y el ciclo de trabajo. Entonces vamos a utilizar esa función de transferencia para diseñar nuestro sistema de control. Entonces para eso usamos la herramienta SISOTool, que es muy amigable, es una interfaz gráfica muy sencilla. Entonces mire, corremos nuestro archivo nuevamente y lo que hacemos es llamar a SISOTool y como argumento le ponemos la función de transferencia de la planta, que en este caso es la relación entre la tensión de salida y el ciclo de trabajo. Entonces lo que nos genera son todas estas señales que están acá. Entonces mire, acá en esta zona podemos observar la respuesta al escalón, ¿cierto? La respuesta al escalón del sistema en lazo cerrado. Aquí arriba observamos el lugar geométrico de las raíces y aquí observamos el bode del lazo directo, o sea, el bode del lazo completo, o sea, el lazo controlador planta. Ese no nos interesa, entonces lo cerramos. Lo que nos interesa es el bode de lazo cerrado, porque con el bode de lazo cerrado es con el cual vamos a medir el ancho de banda del lazo cerrado, o sea, esos 20 kHz que tenemos allí. Entonces para ello le decimos, a ver, vuelvo a empezar, le decimos aquí New Plot y le decimos que va a ser un gráfico de bode. Y necesitamos ver el de lazo cerrado, es decir, desde R hasta Y. Entonces le decimos que nos muestre este que está aquí, desde R hasta Y, es decir, desde la referencia hasta la salida, que es de lazo cerrado. Bueno, lo graficamos y ese es ya nuestro bode de lazo cerrado. Entonces mire que aquí no tenemos ningún sistema de control, o sea, para nuestro caso, bueno, sí tenemos, lo que tenemos es un sistema realimentado. Entonces, a ver, les muestro. Ese ejemplo que nos está mostrando allí, lo que está suponiendo es que aquí tenemos una constante proporcional, es decir, tenemos un controlador proporcional. Lo que nos mostró allí la simulación, que ya la vamos a volver a ver, es que aquí todo lo que tenemos es una ganancia, que tenemos una KP, una ganancia. Entonces vamos a ver si con un controlador proporcional puedo llegar a estas dos condiciones, que está aquí. Entonces vamos a tratar con un controlador proporcional de llegar a estas condiciones. Si no podemos hacerlo con un controlador proporcional, entonces pasamos a intentar hacerlo con un controlador PI. Y si ya con un controlador PI logramos obtener estas condiciones, pues ya con eso será suficiente. Ahora, si con un controlador PI no logramos obtener estas condiciones, entonces ya pasamos a utilizar un controlador PID. ¿De acuerdo? Esa es la forma como yo siempre recomiendo definir el controlador. Primero intentar con un proporcional. Si con el proporcional no funciona, intentar con un PI. Y si con el PI no funciona, intentar con un PID. ¿De acuerdo? Entonces intentemos. Bueno, entonces, voy a crecer esto un poco. Voy a reducir esto aquí, que no lo necesitamos tan grande por ahora. Y entonces tenemos un proporcional. Y vamos a colocar entonces nuestras especificaciones. Entonces, mire, aquí vamos a colocar la especificación de ancho de banda de lazo cerrado. Entonces le damos clic con el botón derecho, le damos Design Requirement, New, o sea, nuevo requisito de diseño. Y le decimos que lo que queremos acá es medir una frecuencia, un rango de frecuencia. Entonces la frecuencia inicial aquí no me interesa, voy a poner 10 kHz, da igual. Perdón, 10.000, aquí no funciona acá. 10 kHz y aquí vamos a poner los 20 kHz que yo quiero. Que ese es el ancho de banda que me interesa, los 20 kHz. Ok. Entonces mire, esto lo que nos está marcando es la zona desde 10 kHz a 20 kHz. Realmente a mí me interesa es este punto de aquí. Yo lo que necesito es que esta línea azul pase por este punto, es decir, que el ancho de banda del lazo cerrado de todo el sistema sean 20 kHz. Entonces nuevamente lo que necesitamos es que esta línea azul pase por este punto de aquí, el punto de 20 kHz. Y lo otro que necesitamos es que el amortiguamiento de los polos del lazo cerrado sea 0.707. Entonces venimos a esta zona, que es la zona del lugar geométrico de las raíces. Nuevamente le damos clic con el botón derecho, Design Requirements, New.
y entonces le decimos aquí damping ratio, y mire que él ya automáticamente me coloca 0.707, que es el amortiguamiento típicamente definido como óptimo. Entonces le damos OK, y entonces son estas líneas negras las que nos dan ese amortiguamiento. Y entonces mire, para cambiar el valor de la constante proporcional, todo lo que hacemos es mover estos polos de lazo cerrado, que son estos cuadritos magenta. Y observamos que moviendo esos polos no lograremos nunca pasar por estas líneas de acá. O sea, moviendo estos polos nunca lograremos llegar a el amortiguamiento de 0.707. Y también vemos que es muy difícil al mover esos polos tratar de llegar a el ancho de banda. Y vemos que, claro, el amortiguamiento aquí evidentemente está muy lejos de 0.707 y es por eso que este sistema es tan oscilatorio en su respuesta en el tiempo. Entonces ya vemos que con un controlador proporcional no es posible. Entonces adicionémosle un integrador, con lo cual tendríamos un PI. Entonces le damos adicionar polo 0 y adicionemos un integrador. Listo, ahí ya adicionamos el integrador, que es un polo en el origen. Entonces mire que cambia el bode del lazo cerrado y cambia nuestro lugar geométrico de las raíces. Entonces observe que nuevamente será imposible llegar a este amortiguamiento. Mire que la línea azul, esta línea azul que tenemos acá, nunca cruza por esta línea negra. Es decir, nunca lograremos que estos cuadritos magenta crucen por la línea de 0.707 y eso se traduce en que nunca lograremos llegar a un amortiguamiento deseado de 0.707. De hecho, observen que si incrementamos mucho la ganancia del sistema, pasamos a la zona inestable y el sistema se hace inestable. ¿Ya? Es decir, con un PI estamos muy propensos a pasar a la inestabilidad. Además de que el sistema es muy oscilatorio, si ustedes observan aquí el sistema es muy oscilatorio, no logramos cumplir los 20 kHz de ancho de banda de lazo cerrado y no cumplimos el amortiguamiento. Entonces vemos que con un PI no es suficiente. Entonces nos toca usar un PID. Entonces voy a borrar ese integrador. Voy a borrar ese integrador que colocamos. Y ahí estamos nuevamente con nuestro sistema con un proporcional. Y lo que voy a hacer es intentar con un PID. Entonces, ustedes pueden observar acá. Voy a hacer un poco de, a ver si puedo hacer un poco de zoom. Aquí, ustedes pueden observar que los polos naturales del convertidor, es decir, los polos de lazo abierto del convertidor, son complejos conjugados. Entonces, es una muy buena práctica para compensar polos complejos conjugados en un convertidor de potencia, utilizar ceros complejos conjugados. Entonces, un PI esencialmente es una constante y un integrador, es decir, es un cero y un polo en el origen. Un PID es un polo en el origen y dos ceros. Entonces esos dos ceros los puedo diseñar como reales o como complejos conjugados. Entonces para este caso vamos a diseñarlo como complejos conjugados. Entonces le damos adicionar polo 0 y vamos a adicionar un par de ceros. Bueno, vamos a adicionar primero el integrador, dejemos el integrador, aquí está. Y vamos a adicionar dos ceros complejos conjugados. Entonces le damos complex 0 y los ponemos, por ejemplo, allí. Entonces nuevamente lo que tenemos que hacer es que esta línea azul pase por este punto, es decir, que tenga menos 3 decibeles cuando esté en 20 kHz y que estos puntos magenta pasen por aquí, de forma que el amortiguamiento de los polos complejos conjugados del lazo cerrado sea 0.707. Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Entonces lo que hacemos es empezar a mover los ceros hacia el origen. Ay, creo que aquí me quedó muy justo este. Entonces mire que esta herramienta SISO-Tool es muy útil porque nos permite hacer esto de una forma interactiva. Entonces a ver si yo cojo y lo muevo hasta acá. Entonces ahí ya me pasaría, ¿sí ven? Ahí ya tengo un ancho de banda mayor al permitido, entonces no. Tengo que mover estos politos hacia acá y mover estos ceros hacia acá. Mire que ahí iterativamente, poco a poco lo voy logrando. Entonces lo ajustamos, los movemos hacia acá. Entonces todavía tengo que ajustarlos un poco más.
los movemos. Todavía nos falta un poquito más. A ver, yo creo que ahí. No, un poco más. Un poco más. Para terminar de ajustarlo. Listo, ahí ya quedó ajustado. Observen, tenemos el amortiguamiento de .707, de hecho un poquito más. Yo diría ahí, amortiguamiento de .707 y el ancho de banda de 20 kHz. Entonces ya tenemos aquí nuestro controlador. Ya tenemos nuestro controlador porque observe, tenemos el cumplimiento del amortiguamiento porque los punticos magenta están ahí en la línea negra. Y tenemos nuestro ancho de banda, porque la línea de bode de lazo cerrado pasa por ese punto de 20 kHz a menos 3 decibeles. Y de hecho, mire que aquí vemos en la respuesta al escalón, pues que tenemos un sobrepaso pues, relativamente pequeño y unas pocas oscilaciones y un tiempo de levantamiento aceptable. En todo caso, nuevamente eso dependerá de la especificación de cada sistema de control y cada carga. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es transferir este sistema de control a nuestro sistema eléctrico, a PESIM. Entonces, mire, C es nuestro sistema de control, que es esto que está aquí. Este es nuestro sistema de control. Tenemos que lograr transferir este sistema de control a nuestro circuito en PESIM. Entonces vamos a discutir eso un poco. Entonces, lo que tenemos es que ese sistema de control está de la forma A, que es este valor que está aquí, factor común de S cuadrado más BS más C. Entonces vamos a escribir eso en el tablero y a mirar cómo lo implementamos en PESIM. Voy a dibujar este esquema de control acá. Entonces, lo que vamos a tener es que medimos el voltaje de la carga, es decir, esta medida que está aquí, esa se la vamos a restar a nuestro voltaje de referencia y eso nos va a generar un error. Y ese error lo vamos a procesar con un controlador. Y ya sabemos que ese controlador no es cualquier controlador, es un PID. Entonces vamos a procesarlo con un PID que tendrá pues una constante proporcional, una constante integral, vamos a llamarla una constante integral, que será 1 sobre TI por la integral del error. Y coloco esa constante integral como 1 sobre TI porque así me la coloca PESIM. O sea, PESIM, el integrador, la constante del integrador me la coloca como 1 sobre TI. No me la coloca como una KI que esté multiplicando al integrador, sino como 1 sobre TI, es decir, que esté dividiendo al integrador la constante. Y vamos a necesitar una constante derivativa, que también él la coloca como 1 sobre TI, no, perdón, la coloca como TD por la derivada de ese error con respecto al tiempo. Entonces, estos son los tres bloques que voy a usar para construir mi PID, el proporcional, el integrador y el derivativo. Es solo que la constante integral queda en el denominador porque así la coloca PESIM y la constante que acompaña al derivador TD la coloca de esta manera. Y luego voy a tener que sumar esas tres componentes para construir mi PID. Y ya de ahí lo que va a salir es mi ciclo de trabajo. O sea, aquí ya debe salir mi ciclo de trabajo. Y ya lo que vemos es que ese ciclo de trabajo se lo tengo que inyectar a mi sistema. Entonces ese ciclo de trabajo se lo voy a inyectar al PWM, que ya sabemos cómo funciona, y ese PWM es el que va a sacar la señal U, que es la que me activa y desactiva el MOSFET. Y entonces esta será la estructura de operación o de implementación
del sistema de control para el convertidor BAC. Entonces ya lo que tenemos que hacer es saber cómo pasar estos parámetros A, B y C que me da SISOTOOL de MATLAB, cómo transformarlos en KP, TI y TD, que son los parámetros que yo tengo que implementarle a PSIM. Si escribimos la función de transferencia de este controlador o de esta estructura que tenemos aquí, lo que nos da es KP, que multiplica el error, ¿cierto? 1 sobre TI por la integral del error. Si llevamos eso a Laplace, lo que nos dice es que es 1 sobre TI por S, porque recuerde que la transformada de Laplace de un integrador es 1 sobre S. Y la transformada de Laplace de este derivador, que es TD por la derivada del error con respecto al tiempo, pues nos da esencialmente este TD por S. Esa es la función de transferencia de nuestro PID con esta estructura. Y claro, vemos que el PID que está acá tiene otra estructura diferente. Entonces lo que tenemos que hacer es organizar esta estructura que tenemos acá para poder hacer una igualación de términos. Entonces, por ejemplo, voy a escribir un poco diferente a este que está acá. Entonces, lo que nos da es que el PID en la estructura de MATLAB nos da A por S al cuadrado, AB por S más AC sobre S. Es decir, todo lo que hicimos fue aplicar propiedad distributiva. Entonces nos queda A por S cuadrado, AB por S más AC sobre S. Ya está. Y ahora organicemos un poco mejor este que está acá. Entonces vamos a tener factor o divisor común TI sobre S. Entonces nos queda KP por TI S más 1 más TI TD S al cuadrado. Es decir, todo lo que hice fue multiplicar todos los términos del numerador por TI sobre S. Entonces nos queda KP más TI S, el 1, y nos queda TI TD S. Pero aún así todavía no los podemos igualar porque miren que en este lado de acá no tenemos ningún factor acompañando a la S en el denominador. Aquí sí. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir por TI arriba y abajo. Entonces nos queda KP por S más 1 sobre TI más TD por S al cuadrado sobre S. Entonces mire, lo que hicimos fue dividir por TI arriba y abajo. Entonces nos queda KP por S, 1 sobre TI, y acá nos queda TDS cuadrado, y aquí nos queda el S solo. Y entonces ya podemos hacer la igualación. Nos da que tenemos el S en el denominador, acá tenemos TDS al cuadrado más KP por S más 1 sobre TI. Y entonces nos damos cuenta que TD tiene que ser igual a A, ¿cierto? TD tiene que ser igual a A. KP será igual a A por B. Y TI, la constante integral, será 1 sobre A por C. Y entonces ya con estos factores de conversión podemos pasar ese controlador que diseñamos en MATLAB a la implementación circuital que vamos a realizar en PSIM. Muy bien, entonces tenemos que es nuestro controlador, donde podemos ver que A vale 3.8942 e a la menos 5, B vale 3.861 e a la 4 y C vale 6.775 e a la 8. Entonces vamos a escribir esos valores aquí en nuestro archivo. Entonces este es A, 3.89, este es B, que es 3.861 a la 4, y este es C, que es 6.775 a la 8, que es este que está acá. Voy a comentar este SISOTOOL para que no lo vuelva a cargar. Y entonces, aquí tenemos que TD es igual a A, tal como está en el tablero, KP es A por B, exactamente, y TI
es 1 sobre AC. Entonces si lo corremos, nos da estos valores, que son los valores que necesitamos colocarle a nuestro controlador. Entonces, observen, aquí ya tengo la estructura completa de realimentación. Entonces ustedes pueden ver que, bueno, olvidémonos de esto que está acá, voy a quitar esto, exacto, voy a quitar esto que está acá, muy bien. Entonces aquí lo que tenemos es nuestro convertidor, tal cual, tenemos nuestro PWM, ¿cierto? Que esencialmente es este PWM que estamos teniendo acá. Tenemos nuestro sistema de control, que es nuestro PID, mire que está exactamente de la misma manera, KP, el integrador y el derivador. Y miremos las funciones de transferencia de esos. Pero el proporcional pues no tiene mucho sentido, pues es un proporcional, ¿cierto? El integrador, si miramos la ayuda, mire, nos dice que es 1 sobre ST, es decir, exactamente esto que está aquí, 1 sobre S por TI. Es por eso que lo colocamos de esa manera, porque así es como PSIM lo espera. Esta constante que está aquí va a ser una constante que va a dividir. Y este que está aquí que dice ST, para PSIM es S por T, es decir, tal como está aquí, es TD por S. Es por eso que la colocamos de esa manera, porque así PSIM es como la espera poner. Aquí tenemos el restador. Mire que lo que está haciendo es restar nuestro voltaje de referencia, que es el que tenemos aquí, que allí lo llamamos VR, que para nuestro caso son 6 volts, por el ejemplo que está aquí, y se lo resta a el voltaje del capacitor, que si ustedes observan ahí en la simulación, el voltaje del capacitor, que es este que está aquí, este que estoy señalando aquí, lo que estamos haciendo esencialmente es midiendo ese voltaje en este punto y llevándolo hasta acá, pero lo estamos haciendo ahí en PSIM con un label, para que no nos quede una línea atravesando todo el circuito, sino que lo hacemos simplemente con un label que nos transfiere la señal que está aquí, nos la pone acá. Entonces mire que esto que está aquí es exactamente ese circuito que está implementado ahí en PSIM, solo que hay una pequeña diferencia, que la voy a explicar. Ahí en PSIM tenemos este bloque que está aquí, ese bloque que acabo de marcar allí. Ese bloque es un limitador, que lo voy a poner acá. Ese limitador, como su nombre lo indica, lo que busca hacer es limitar el ciclo de trabajo. Porque recuerden que esto es un controlador lineal, es un PI, es un controlador lineal. Y este controlador nos puede sacar cualquier valor, él no tiene restricción. Entonces lo que tenemos que hacer es limitar para que el ciclo de trabajo nunca esté por debajo de 0 ni por encima de 1, sin importar que el PID nos diga ciclo de trabajo de 10 o ciclo de trabajo de menos 5. Sabemos que esos valores de ciclo de trabajo no tienen sentido para el PWM. Por lo tanto, siempre debemos usar un limitador. Y formalmente, el ciclo de trabajo sabemos que está constreñido entre 0 y 1, pero sabemos que es valores mayores a 0 y menores a 1. Porque un ciclo de trabajo igual a 0 indica que el convertidor no está conmutando, sino que está siempre en una posición. Lo mismo, un ciclo de trabajo igual a 1, sabemos que el convertidor no está conmutando. Entonces, por ejemplo, yo suelo saturarlo entre el 1% y el 99%, es decir, 0.01 y 0.99, para que siempre el convertidor esté operando. No importa si está saturado, pero que esté saturado en 99%, por lo menos estará conmutando. Es por eso que acá lo limitamos como mínimo al 1%, y como máximo al 99%, para que siempre esté conmutando. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es copiar estas constantes que está acá a nuestro controlador. Entonces primero vamos a copiar TD, que es esta que está acá, vamos a copiar TD, que es la del derivador, la pegamos allí, copiamos KP, que es nuestro proporcional, acá, y copiamos TI, que es nuestro integrador, y lo ponemos acá. Entonces verifiquemos KP, muy bien, el integrador, muy bien, y el derivador, perfecto.
Recuerde también que este controlador que está aquí es un controlador de pequeña señal, ¿ya? Es un controlador de pequeña señal que nos describe los cambios que debe tener el ciclo de trabajo alrededor del punto de trabajo, es decir, alrededor de este 0.5. Entonces, ya estamos aquí, simulemos el convertidor con nuestro sistema de control. Entonces miremos nuestro voltaje de referencia y el voltaje del capacitor. Entonces, claro, ahí estamos viendo que el convertidor o la tensión de salida del convertidor sigue pues perfectamente la referencia. Es decir, estamos viendo que el sistema de control está operando correctamente, porque aun cuando tenemos la operación en lazo cerrado, tenemos que el voltaje del condensador es igual al voltaje de referencia. Vamos a aplicar una perturbación al sistema. Vamos, por ejemplo, a suponer que la carga cambia. Entonces vamos a suponer que tenemos nuestro radio que opera a 6 volts y lo que queremos es subir el volumen. Entonces, si subimos el volumen muchísimo, lo que va a suceder es que ese radio va a consumir más corriente. Y lo que significa es que esta impedancia se va a reducir. Entonces, eso mismo es lo que tengo simulado allí con la resistencia R2. Si ustedes observan, la resistencia R2 está en paralelo con la resistencia R. Y tenemos ahí un switch, que es este switch que voy a marcar aquí, este switch que está ahí. Entonces, cuando ese switch se cierre, me va a quedar en paralelo R1 y R2. Y ese R2 tiene exactamente el mismo valor de R1, que son 6 ohms. Entonces, al momento de cerrarse ese switch que tengo allí marcado, lo que va a suceder es que queda R en paralelo con R2 y por lo tanto la impedancia total que tengo allí en la carga se va a reducir de 6 ohms a 3 ohms. Es decir, voy a duplicar la corriente que consume la carga. Es equivalente a que subimos mucho el volumen del radio para que suene más duro, ¿cierto? Y por lo tanto consume más corriente. Entonces vamos a mirar la corriente, antes de hacer esta simulación vamos a mirar esa corriente la llamé IO. Entonces vamos a mirar esa corriente, que es esta que tenemos acá. Entonces en este momento esa corriente es esencialmente 1 ampere. Entonces voy a activar este cambio. Miren, ese cambio va a ocurrir a 16 milisegundos, o sea, en 16 milisegundos va a suceder esa perturbación. Entonces observe, aquí en 16 milisegundos la corriente pasó de ser 1 ampere, o sea, la carga pasó de consumir 1 ampere a consumir 2 ampere, que es lo que vemos acá. Y si bien es cierto que hubo una perturbación en la tensión, claro, porque cuando hubo este cambio tipo escalón, mire que es un cambio tipo escalón, pues la tensión en el condensador empezó a bajar, pero el sistema de control actuó sobre el ciclo de trabajo y lo que hizo fue restituir la tensión al valor deseado. Entonces mire que lo que tenemos es que el sistema está controlando correctamente. Porque no importa si la carga está pidiendo 1 ampere o si está pidiendo 2 ampere, aún así el sistema de control se está asegurando que la carga siempre tenga sus 6 volts de operación, que fue lo que se definió para una operación correcta del circuito. Asimismo, podemos simular una perturbación en la fuente. Entonces podemos suponer que la fuente crece o decrece, es decir, que la tensión, pues lo que tiene sentido es que la tensión decrezca, ¿cierto? Porque la batería se descarga debido a que esta carga está consumiendo potencia, entonces la batería se descarga, pero cuando la batería se descargue, el sistema de control tiene que encargarse de ajustar aquí los 6 volts. Entonces simulemos, por ejemplo, una descarga de la batería y aún así el sistema de control tiene que asegurar la operación del circuito. Entonces voy a desactivar esta perturbación, la de la carga, y vamos a mirar una perturbación en la fuente. Entonces esta perturbación va a ocurrir a 12 milisegundos. Entonces lo que va a ocurrir es que en 12 milisegundos la tensión en la batería va a cambiar. Voy a simular una descarga instantánea de la batería, que es de hecho una perturbación muy fuerte, que va a ocurrir en 12 milisegundos con un valor de 1 volt. Entonces observen, aquí
En 12 milisegundos se descargó la batería, se descargó fuertemente la batería, me refiero fuertemente a muy rápido, ¿cierto? Con una derivada muy alta, se descargó de 12 a 11 volts, y si bien es cierto que hubo una pequeña perturbación en la tensión, el sistema de control la recuperó muy rápido. Observen, sigue operando el convertidor a 6 volts, y obviamente la misma corriente, porque la corriente depende de la tensión y de la impedancia, sigue operando correctamente aun cuando hubo una perturbación de 1 volt. De hecho, podemos colocar una perturbación más grande, no sé, bueno, 4 volts creo que es muy alta, digamos 3 volts, a ver qué tal, para que la perturbación sea más sensible. Eso, observe por ejemplo allí. Tenemos una descarga desde 12 volts a 9 volts, y aún así, si bien hubo una desviación en la tensión que se le estaba imponiendo la carga, el sistema de control la recuperó rápidamente. Observen, la recuperó rápidamente para asegurarse que siga operando a los 6 volts deseados. Inclusive podemos poner las dos, solo que esta ya termina siendo muy fuerte porque esta es una caída del doble de la impedancia, pero podemos poner las dos. Y observamos que aun cuando cambia la tensión en la fuente, en la batería, si hay una perturbación en la tensión y la recupera, luego hay un cambio sustancial en la carga, un cambio sustancial en la impedancia, y hay una desviación y la recupera. Entonces mire que aquí podemos observar que el sistema de control se está comportando de una manera correcta, porque no importa si hay perturbación en la carga o si hay perturbación en la fuente, el sistema siempre impone los 6 volts que está pidiendo la carga. Es decir, para nuestro ejemplo del radio, lo que pasó fue que la batería se va descargando por la operación del radio, se va descargando, pero no importa, porque el sistema de control se asegura que la carga tenga sus 6 volts de operación requeridos, que es la primera perturbación, la que ocurre a 12 milisegundos. Y luego el usuario decidió subir el volumen al radio para tener un volumen mayor, lo que genera un incremento en el consumo de corriente de esa carga, y si bien hubo una perturbación, el sistema de control ajustó el ciclo de trabajo para asegurarse que la carga sigue manteniendo los 6 volts de operación. Entonces ahí vemos que nuestro sistema de control está operando adecuadamente. Hay otro análisis que es importante realizar, y es el análisis ya de bode de lazo cerrado. El análisis de bode de lazo cerrado. Es decir, vamos a calcular la función de transferencia completa de este circuito. ¿Ya? Nosotros teníamos dos funciones de transferencia, que son esta, que es esencialmente la componente de la tensión del condensador con respecto al ciclo de trabajo, y esta, que es la componente de la tensión del condensador con respecto al voltaje de referencia. Pero ya tenemos una nueva variable deseada, que es el voltaje de la fuente. Ya tenemos una nueva variable deseada, que es el voltaje de referencia. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la tensión de salida con respecto a mi voltaje de referencia, pero también la tensión de salida con respecto al voltaje de la fuente, porque esa es otra perturbación que tengo. Mire que ya en esta estructura de control que tenemos aquí, ya el ciclo de trabajo es una variable intermedia. Mire que es una variable intermedia. Ya lo que yo quiero imponer es el voltaje de referencia. ¿Cuánto es la tensión que yo quiero que experimente la carga? Esa es mi referencia, esa es mi variable deseada. Ya el ciclo de trabajo esencialmente es una variable intermedia que genera este controlador para hacer que el convertidor opere según las condiciones que yo le estoy imponiendo. De hecho, tan es así que, si ustedes recuerdan, en la simulación que hicimos no mostramos el ciclo de trabajo porque no nos interesa. Sabemos que aquí lo tenemos tenemos restringido, esperamos que no se sature, pero lo tenemos restringido a los valores de operación físicos que puede tener, pero ya lo que nos interesa es que esta tensión sea igual a esta, independiente de que hayan cambios en la carga y cambios en la fuente. Entonces, en este caso, vamos a mirar cómo es la función de lazo cerrado. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es calcular la función de transferencia de lazo cerrado de este sistema. Y es algo que, si ustedes se acuerdan, es realmente muy sencillo. Entonces, por ejemplo, miremos la función de lazo cerrado con respecto a el voltaje de referencia. Entonces, si ustedes se acuerdan de sus cursos de control, para calcular esta función de transferencia es la función de transferencia del lazo directo
desde la entrada a la salida, es decir, partimos de BR, nos encontramos con el controlador que es GC, nos encontramos con la planta que es GD y llegamos a la salida. Sobre 1 más la realimentación del lazo cerrado, es decir, la ganancia del lazo cerrado que es GC por GD. Esta es la función de transferencia del lazo cerrado que nos relaciona la tensión de salida con la tensión de referencia. Y lo que yo deseo es que esto sea aproximadamente igual a 1. ¿Ya? Yo deseo que esto sea aproximadamente igual a 1, porque recuerde que es la tensión de salida con respecto a la tensión de referencia. Es decir, yo quiero que la tensión de salida sea igual a la tensión de referencia. Por eso yo deseo que esto sea aproximadamente igual a 1. Y como tenemos otra entrada, pues tenemos otra función de transferencia, que la llamamos función de transferencia de lazo cerrado con respecto a VG. Entonces, nuevamente, partimos de la variable de entrada hasta la variable de salida. Entonces, venimos por aquí, nos encontramos con G, VG, y llegamos a la salida. Así que en el lazo directo solo tenemos esa función de transferencia. Y el lazo de realimentación sí sigue siendo el mismo, ¿no? 1 más G sub C por G sub D. Es decir, esto lo que nos dice es cómo cambia VC con respecto a VG. Es decir, cómo cambia la tensión en la carga con respecto a cambios en la batería, en la tensión de la batería. Y claro, yo deseo que eso pues, sea aproximadamente igual a 0. Es decir, yo lo que quiero es que, aun cuando cambie la tensión en la batería, la tensión en la carga siga constante, que la tensión en la carga sea igual a la tensión requerida de operación para la carga. Entonces, esas son las dos funciones de transferencia de lazo cerrado que podemos sacar de este sistema. Y entonces, con eso, lo que nos queda es un modelo muy sencillo que nos dice es T con respecto a VG, es decir, que nos recibe el voltaje de referencia y nos entrega la componente de tensión de salida que depende de ese voltaje de referencia en acción del controlador. Y tendremos la otra, que es T con respecto, perdón, aquí es VR, con respecto a VG, que lo que hace es que nos recibe esa perturbación en VG y nos da la componente con respecto a VG. Y este modelo, ya con estas dos funciones de transferencia, pues nos modela esencialmente este sistema en lazo cerrado que tenemos aquí, que es lo mismo que este circuito que tenemos acá, ¿no? Simplemente es una forma de expresar en funciones de transferencia de lazo cerrado esos dos circuitos. Realmente este modelo así como está, pues no lo usamos mucho, porque ya cuando llegamos a esta zona, todo lo que hacemos es ya analizar estos BODE que tenemos aquí, que es lo que vamos a hacer ahora, pero es interesante, digamos, que ustedes puedan ver que todo esto ya se puede resumir a esta estructura que tenemos acá. Entonces, miremos los gráficos de BODE de estas funciones de transferencia para que los podamos interpretar. Entonces, lo siguiente que hacemos es, construimos nuestro controlador, que es este que está acá, lo construimos con los parámetros que ya calculamos del SISO-Tool, que es A factor común de S al cuadrado, más BS por C sobre S. Eso nos da nos da esta función de transferencia que les voy a mostrar. Esta que está aquí, esta es la función de transferencia de nuestro PID. Y luego voy a calcular la primera función de transferencia que está allá, la de lazo cerrado de tensión de salida con respecto a tensión en la referencia, que es GC por GD sobre 1 más GC por GD, y nos da esta función de transferencia que es grandota, es de orden quinto, nos está dando aquí de orden quinto, porque tenemos pues todo este sistema grande de operación. Miremos si podemos, a ver, ZPK, a ver si vemos los polos, a ver si es posible de pronto que haya alguna cancelación de polo cero. Sí, mire que, por ejemplo, aquí este factor de acá se podría cancelar con este factor de acá y nos quedaría un sistema de
a ver, segundo, tercero, de cuarto orden más o menos. Sí, de cuarto orden, no de sexto orden como está acá. Estos de aquí se deberían cancelar, pero bueno, seguramente por aproximaciones numéricas él no lo cancela. Bueno, y esta es la otra función de transferencia, que también es grande, es esta que está acá. Igual también podemos hacer lo mismo, de mirar el ZPK, los ceros y polos de esta que está acá. E igual, ¿no? Este factor se puede cancelar con este factor, y entonces nos quedaría un sistema de tercer orden en este caso. Bueno, y entonces ya miremos los gráficos de Bode. Entonces mire, aquí están los gráficos de Bode. En azul tenemos la función de transferencia con respecto a la referencia, y aquí como en rojo tenemos la función de transferencia con respecto a la tensión en la batería. Entonces, si ustedes recuerdan bien, nosotros definimos un ancho de banda de 20 kHz, es decir, hasta este punto que está aquí, hasta este punto que está aquí, hasta 20 kHz, hasta este punto que está aquí, que a 20 kHz definimos nuestro ancho de banda de menos 3 decibeles, que es básicamente lo que tenemos acá, ¿no? Y entonces vemos que desde pues, prácticamente 0 Hz, desde por acá de 0 Hz hasta 20 kHz, prácticamente esto es muy parecido a 1, ¿ya? Es muy parecido a 1, es decir, hasta antes de 20 kHz lo que pongamos en el voltaje de referencia se verá reflejado en la tensión de salida, porque mire que esto está aquí está muy cerca a 0 decibeles, y si usted se acuerda, 0 decibeles es equivalente a multiplicar por 1. Entonces lo que tenemos es que nuestro sistema, en efecto, en lazo cerrado, se está comportando aproximadamente igual a 1. Lo que pongamos en la tensión de referencia se va a ver reflejado en la tensión en la carga. Entonces estamos cumpliendo esto, nos estamos aproximando mucho a esto que está acá. Ahora, hasta aquí, hasta los 20 kHz, que es donde el sistema debe operar, vemos que atenúa sensiblemente las perturbaciones que hay en la tensión en la batería o en la tensión de entrada. Porque observen, siempre multiplica por unas magnitudes negativas en decibeles. Entonces podemos, digamos, hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí a 1 kHz. A 1 kHz, si tenemos una perturbación a 1 kHz en la batería, es decir, supongamos que aquí tenemos una oscilación a 1 kHz, que es una perturbación que, bueno, una batería difícilmente se dará, pero supongamos que tenemos aquí un condensador grande, entonces puede ser que haya una oscilación de tensión ahí a 1 kHz. Entonces, esa oscilación a 1 kHz, nuestro sistema de control lo va a atenuar en 40 decibeles. Es decir, lo que vamos a tener es 10 elevado a esos menos 40 sobre 20. Es decir, solamente el 1% de esa perturbación que existe aquí se verá reflejada en la salida. Claro, es un controlador PID con un modelo lineal, no podemos esperar pues un rechazo perfecto de todas las perturbaciones. Lo que vemos ahí es que esos 40 decibeles, lo que nos quieren decir es que las perturbaciones que hayan aquí a 1 kHz, solamente el 1% de esa perturbación alcanza a llegar a la salida. El 99% de esa perturbación se atenúa por la acción del controlador. Es decir, esto que estamos viendo acá. O sea, si bien lo multiplicamos, esto no es igual a 0 porque no estamos multiplicando por 0. Cuando tenemos 1 kHz, esto es igual a 0.01, es igual al 1%. Es decir, vemos que en efecto el controlador hace un buen trabajo en rechazar esas perturbaciones que ocurren en la fuente. ¿De acuerdo? Inclusive, miremos esto lo podemos ver con un ejemplo en el simulador eléctrico. Miremos esto con un ejemplo muy sencillo. Entonces, por ejemplo, supongamos que vamos a inyectar una señal a 60 Hz. Entonces, a 60 Hz ni siquiera lo alcanzamos a ver aquí en la simulación, porque aquí nos está mostrando desde 100 Hz, pero los 60 Hz sí los podemos ver acá. Entonces, por ejemplo, voy a desactivar esas perturbaciones que tenemos acá.
Y lo que voy a hacer es que voy a colocar aquí en la referencia una componente adicional a 100 Hz, por ejemplo. Le voy a colocar una componente sinusoidal, por ejemplo, a 100 Hz. Con una, digamos, con una amplitud de, no sé, 0.5 volts, por ejemplo. Y vamos a hacerlo, no sé, a 100 Hz, por ejemplo, a 60 Hz, que es lo que ha dicho inicialmente. Entonces lo simulamos. Y entonces, mire que ahí exactamente podemos ver esto, ¿sí ven? Miren que a 60 Hz, ahí lo que podemos ver es que la línea roja, que es la tensión de referencia, y la línea azul, que es la tensión de salida, son coincidentes. Es decir, aquí estamos poniendo una señal sinusoidal a 60 Hz, y lo que estamos viendo acá es que la salida es una señal sinusoidal a 60 Hz, exactamente en fase, con la misma amplitud. ¿Por qué? Pues porque el sistema en lazos cerrados se está comportando como si tuviera una ganancia de 1, como si estuviéramos multiplicando por 1. Es decir, el sistema de control está forzando a que esta tensión sea exactamente igual a la referencia, es decir, está cumpliendo la condición para la cual se diseñó el controlador. Y podemos implementar, digamos, la perturbación no sé, a 100 Hz en la carga, o sea, en la batería, perdón. Quitemos esta y pongamos una aquí. Coloquémosla, por ejemplo, a 120 Hz, para que sea más fácil ver que se rechaza. Entonces, mire, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una perturbación a 120 Hz, que es la que está abajo, y esa perturbación no la vemos reflejada aquí en la salida. Es como si no existiera, porque a 120 Hz esto se está multiplicando prácticamente por cero. De hecho es menor al 1%, porque está más hacia la izquierda, es menor al 1%. Así que lo que podemos ver es que a esas frecuencias esto se está comportando prácticamente como 1, porque lo que ponemos aquí se ve reflejado acá, y esto se está comportando prácticamente como 0, porque las perturbaciones que hayan aquí no se ven reflejadas en la salida. Es por eso que este análisis de Bode es tan útil. Este análisis de Bode de lazo cerrado es muy útil porque mire que nos permite corroborar y nos permite, de hecho, predecir y verificar y corroborar que también se comporta el controlador, ¿ya? Si esto a las frecuencias que yo necesito operarlo es aproximadamente igual a 1, pues lo que me quiere decir es que lo que yo ponga aquí se va a ver reflejado en la salida. Y si esto a la frecuencia donde va a existir esas perturbaciones es aproximadamente igual a 0, pues lo que nos va a decir es que cualquier perturbación que haya aquí no se ve reflejada en la salida, que es lo que yo quiero. Entonces con eso ya concluimos el diseño de un controlador para el convertidor BAC. En este caso es el diseño de un controlador de voltaje para el convertidor BAC. Y no solo hicimos el diseño, sino también la implementación, porque ahí podemos ver cómo se realiza esa implementación circuitalmente, por lo menos en PSIM. Ya si usted lo quiere hacer en amplificadores operacionales, pues ese sumador restador que tengo marcado allí, pues se traducirá en un restador en amplificadores operacionales. Este que está aquí, que es el PID, se traducirá en un PID implementado con amplificadores operacionales. Esto que está acá, pues es un sumador que ustedes recuerdan cómo hacerlo con operacionales. Se transforma en un sumador con amplificadores operacionales. Y este que tenemos acá es un limitador que se puede implementar con un par de diodos Zener. Un par de diodos Zener conectados en modo limitador nos va a generar esa limitación que está allí. Y ya el bloque que sigue no es más que el PWM, que lo podemos hacer como está allí. Inclusive se puede comprar un modulador de PWM ya integrado que nos hace toda esa operación.